Le damos la bienvenida a este espacio para revisar el nuevo decreto 499, quincena 25, así como su respectiva interpretación y alcance para El Salvador. Así que bueno, las voy a dejar con María Victoria, nuestra compañera que nos va a dar el placer de darnos este comunicado el día de hoy. Adelante, María Victoria. Hola, muy buenos días. Les agradecemos enormemente por su tiempo. Vamos a repasar algunos detalles sobre la quincena 25 de El Salvador y también tenemos dos dudas muy puntuales sobre este tema que queremos abordar con ustedes. Este decreto salió este año, ¿verdad? Se aprobó y nosotros lo que queremos es revisar la documentación, la interpretación legal y también las dudas puntuales que tenemos. Entonces, básicamente este fue el decreto que nosotros recibimos. Comprendemos que el objetivo del mismo es crear un ingreso complementario anual para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar otros derechos laborales. Así que dentro de los detalles de este decreto tenemos quienes lo reciben, van a ser, ¿verdad?, empleados públicos, privados, municipales, trabajadores del sector privado, y es muy importante que el salario mensual tiene que ser menor o igual a $1,500. El monto y la forma de pago va a ser que es el 50% del salario mensual y este se debe pagar entre el 15 y el 25 de enero de cada año, empezando el otro año ya de manera obligatoria. No tiene descuentos, no va a generar cargas sociales ni impuestos, lo cual es muy importante considerar. Y también este tema es muy importante que lo hemos revisado con detalle, que son los requisitos de la elegibilidad. El decreto lo que nos menciona es que para acceder a la quincena 25 se van a aplicar los mismos criterios de elegibilidad del aguinaldo, según corresponda. Por ejemplo, haber laborado mínimo 3 meses continuos. El monto se reconoce de forma completa o proporcional según la antigüedad, ¿verdad?, del trabajador. Aplica, aunque el contrato termine antes del pago, si cumple el tiempo mínimo requerido, ¿verdad? Para el sector público y municipal deben de estar laborando el momento del pago. Y aplica únicamente, ¿verdad?, como ya mencionamos, en los salarios mensuales iguales o inferiores a $1,500. Así que el tratamiento fiscal es que no va a pagar impuesto de renta, que no es embargable, y para los patronos va a haber lo que es un gasto deducible. Como mencionábamos, ¿verdad?, la aplicación para esos años es que este 2026 fue para el sector público obligatorio, pero para el sector privado fue voluntario, con un crédito fiscal. Esto es importante porque nosotros enviamos correos para nuestros clientes para saber si lo iban a pagar o no y tenerlo nosotros en consideración. Sabemos que algunos sí lo hicieron, otros no, y eso está totalmente a decisión del cliente. Para el 2027 ya va a ser obligatorio para todos. Es por eso que nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con tiempo y haciendo todo lo mejor posible para que el otro año podamos arrancar con sin ningún problema, más que es en enero, ¿verdad? Y ahí estamos corriendo con muchos temas. Es importante recalcar que, bueno, eso va a mejorar los ingresos en enero, que no va a afectar a prestaciones existentes, ¿verdad? No va a afectar a todo lo que se ha venido pagando, sino que esto es algo especial, se va a dar a partir del otro año, y que apoya la economía familiar y la estabilidad laboral, según lo que el gobierno intenta hacer con este nuevo decreto. Ahora sí, vamos a indicar las dudas que tenemos con respecto a la interpretación y más adelante, levantando la mano, tal vez ustedes nos pueden ayudar con esto. La primera duda es la fecha de corte para la antigüedad. Entonces, se interpreta que la fecha de corte para determinar la antigüedad del colaborador es el 15 de enero. Del 25 de enero únicamente la fecha límite para efectuar el pago. Como mencionamos antes, esto va del 15 al 25 de enero, pero es a partir del 15 de enero donde vamos a determinar la antigüedad. Basado en esta lógica que planteamos es que el periodo de cálculo del beneficio va a ser del 16 de enero del año anterior, en este caso 2025, al 15 de enero del año presente, en este caso 2026. Quedarían excluidos los colaboradores ingresados a partir del 16 de enero del 2026. De acuerdo a los requisitos de elegibilidad, no tendrían el tiempo suficiente. Y en casos de proporcionalidad, antigüedad menor a un año, como ya dijimos, se tomaría desde la fecha de ingreso hasta el 15 de enero del 2026. Eso es lo que se propone con respecto a la fecha de corte para la antigüedad. La segunda duda tiene que ver con respecto a las liquidaciones. Quisimos extraer este trozo de la ley, de lo que tenemos del decreto, para que lo leamos juntos y así no nos quede ninguna duda. Dice así: condición especial, artículo 3. Cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador, o cuando el sujeto beneficiado fuere despedido de hecho sin causa legal, antes del 25 de enero o en esa misma fecha,
tendrá derecho a que se le pague el beneficio económico previsto en la presente ley, siempre y cuando éste haya cumplido con lo preceptuado en el artículo precedente. En todo caso, deberán aplicarse las disposiciones establecidas para el goce de la prima anual en concepto de aguinaldo o compensación adicional en efectivo o la parte proporcional según corresponda, de acuerdo con lo regulado en el Código de Trabajo y en la Ley sobre la compensación adicional en efectivo. Con base a esto tenemos las siguientes dudas. En el caso de liquidación, el pago es proporcional y rige únicamente para terminaciones ocurridas a partir del 16 de enero del 2026 en adelante. Si el patrono decidió pagar voluntariamente esta quincena 25 en este año, se vuelve obligatorio su pago proporcional en las liquidaciones de ese mismo año o sigue siendo voluntario. Si el patrono decidió no pagar el beneficio en el 2026, existe obligación de pagarlo proporcionalmente en las liquidaciones de este año. Bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Que sí necesitamos que el trabajador haya laborado al menos 3 meses continuos con el mismo empleador. Creo que en eso estamos. Adelante, don Jorge. A nuestro criterio, nosotros como interpretamos las fechas de corte, por así decirlo, de esta prestación, es que va en el año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué razón nosotros lo interpretamos así? Dentro de la ley no lo especifica, no queda claro, y para nosotros es el nombre del mismo decreto. ¿Por qué? Porque dice decreto quincena 25, es decir, yo tengo que tener 24 quincenas, es decir, haber laborado un año completo para poder obviamente tener esa quincena número 25. En el caso obviamente que labore todo el año completo, y de lo contrario pues sería proporcional, como bien ustedes lo mencionan. Por esa razón es que nosotros interpretamos de que debería de ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese sería el periodo en el cual va a generar primero una provisión, obviamente. Al momento que se termine ese año fiscal, nosotros tenemos hasta el 25 de enero para poder efectuar el pago, pero la prestación se generó del 1 de enero al 31 de diciembre. Así es como nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Entonces quería añadir ese comentario para que los demás compañeros también pues, puedan opinar respecto a las fechas que se deben considerar para el cálculo. Muchísimas gracias, don Jorge, por supuesto. Don Víctor, adelante. Hola, un gusto. Bueno, creo que el tema de los cortes va a depender mucho de la interpretación de cada uno de nosotros, porque al igual que el aguinaldo, que sabemos que van con años cortados, es decir, por ejemplo, en el caso del aguinaldo, que es al 12 de diciembre, normalmente hay algunos que decimos, ok, parte del siguiente periodo del 13 de diciembre al 12 de diciembre del año siguiente, o por ejemplo, algunos otros que lo interpretamos del 11 de diciembre al 12 de diciembre del siguiente año. Entonces, en el caso de la quincena 25, en el caso de nosotros lo hemos interpretado como que vamos, ok, como años entrecortados. Es decir, ahorita lo que fue voluntario fue lo que venía entre comillas, por así decirlo, si lo hubiéramos provisionado, en el caso de nosotros del 26 de enero del año anterior al corte del 25. Esa es la interpretación que nosotros le hemos dado, porque al final, al iniciar el nuevo periodo, digámoslo así, adicional el decreto, digamos, solo te dice, usted tiene para pagar del 16 al 25, no te especifica que realmente su corte es el 16, sino que ahí sí solo te dice, estás obligado a pagarlo del 16 de enero al 25. Entonces, para nosotros, la interpretación es, ok, si ese es el rango, pero ahí te dice que tiene que pagarlo el 25, ok, nosotros empezamos a contar tu nuevo periodo del 26 de enero de este año hasta el 25 del siguiente, tomando en cuenta que cabal, tenés que pagarlo entre el 15 y el 25 del año siguiente, ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita empezamos a contar tu parte obligatoria de lo que viene para el 2027, en este caso, que vamos a hacer el corte del próximo, ¿verdad? Que ya es la parte obligatoria. Entonces, en teoría, deberemos de venir provisionando esa parte. Esa es la interpretación que nosotros le hemos dado, ¿eh? Bueno, ya acá fíjense ustedes que hay dos interpretaciones. La función del EGADMI siempre ha sido hacer un sistema lo más parametrizable para que se adapte a estas diferentes interpretaciones. Aquí yo siempre aconsejaría, ustedes que están en El Salvador, que le hagan la consulta, sería el Ministerio del Trabajo allá, para ver cuál es la fecha, ya con esos datos específicos. Ojalá tengamos una respuesta de ellos, porque el día de mañana, cuando exista una inspección, pues ya tenemos un documento que avala el criterio del ente fiscalizador. Nosotros tenemos que tener todos esos soportes, es la condición, pues, y el acuerdo que tenemos en el nivel de servicio, que son ustedes los que nos tienen que pasar en primera instancia esas interpretaciones legales. Entonces, si ya hay un criterio que incluso discrepa con el nuestro, aquí hablamos del 1 al 31,
otro mencionó del 26 de enero del año al 25 del año siguiente, y nosotros hablamos que de la misma fecha del tiempo de antigüedad según la misma que se cumple para el aguinaldo. Ya eso es otro rango de fecha. Probablemente cuando tengamos que hacer algo, porque hasta el momento no lo hemos hecho, abordamos el problema con todas las empresas que decidieron pagar, le dimos el soporte para pagar este año, pero tenemos que trabajar para el año que viene y tenemos que trabajar ya para otra interpretación que viene, que es lo que viene ahorita de parte de María Victoria, que es una liquidación. Hoy se puede estar yendo un colaborador, mañana, el mes siguiente y adelante, entonces, para que usted lo exprese, María Victoria, por favor. Muchas gracias, don José. Las siguientes dudas entonces son sobre las liquidaciones. No sé si tal vez empezamos por las más sencillas, que es el tema de si se pagó voluntario, entonces si la liquidación, ese pago proporcional también va a ser voluntario. ¿Tienen conocimiento sobre eso? Nuevamente, con el tema volvemos al mismo, porque va a ir amarrado, digamos, a la interpretación y los cortes de cada uno de sus clientes, por así decirlo, o en el caso de nosotros que somos como clientes, pues, porque al final para nosotros, para este año ya entra la parte obligatoria, porque estamos empezando a acumular para el periodo 2027. El tema es ese, de que va a depender mucho de la configuración o de la interpretación que ustedes le dejen, porque así como ustedes dicen, en cierto modo entendería yo que cuando configuren un módulo o en algún lado el parámetro, va a ser igual que como tenemos el aguinaldo, porque como les decía, o sea, en el caso de nosotros, al menos si yo hablo de cómo lo hace ahorita Legadmi, él toma la fecha de corte que nosotros hemos preestablecido para el pago del aguinaldo. Obviamente en otros clientes de ustedes pueden quizás tener una configuración diferente en fecha para que igual el sistema ocupe el mismo módulo. Entonces entendería que de la misma manera entraría la parte esta de si entra o no dentro de, pero como les digo, para nosotros ahorita este periodo realmente ya cuenta para el 2027, pero es como les digo, es la parte que nosotros interpretamos al decir, ok, ya pasó el 25 de enero del 2026, quiere decir que todo lo que viene del 26 de enero en adelante para nosotros es obligatorio. Sí, pero creo que avalando el punto y reforzando lo que usted dice, la programación que se hace, muchas veces la legislación dice taxativamente una fecha. En cuanto a aguinaldo, lo dice, el aguinaldo va de tal fecha a tal fecha. Eso es taxativo. Cualquier cliente que dice, no, yo quiero considerar un periodo que sea diferente a ese que está en la ley, no hay problema, lo hacemos y pasa una customización. Pero el mínimo legal está diciendo que el aguinaldo va desde tal fecha del año anterior hasta tal fecha de diciembre del año siguiente. Punto. Acá queda esa laguna. Entonces, si nosotros ahorita programamos que es desde el 26, habrá un cliente que dice, no, yo voy del 1 al 31. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Por eso es que aquí lo decimos que Legadmi no lo va a imponer, porque si no, entonces lo que sí necesitamos es que la legislación nos aclare el primero para que con eso cumplamos a la mayoría de los clientes que se adapten a la legislación. Que como quedan lagunas, entonces hay dos caminos. Si colocamos esto de forma parametrizable, habrá clientes que también nos digan, pero es que yo no tengo que grabar esas fechas, si eso ya está claro, ¿me entiendes? Entonces, por eso estamos aquí en esta. Legadmi no ha hecho nada, no lo ha podido hacer, porque hemos recibido en algún correíto por ahí, pero en ninguno formalmente, nada amparado con una consulta, que eso es lo que estamos diciendo. Ustedes que están en el país, es la recomendación más importante con estas lagunas que ahora están saliendo, preguntarle al ministerio. Muchas veces responden y hay tiempo. Cuando yo voy a pagar el nuevo, si tú estás diciendo, sí, esta es la fecha de pago y me estás diciendo que considere la misma elegibilidad del aguinaldo, entonces debo considerar las mismas fechas del aguinaldo. Y ya tenemos un mismo corte. Y se le hace la pregunta con fechas específicas. De esa manera podemos recibir un criterio del ente que creó esta legislación. Elena Rosales pregunta, es decir, que si tenemos bajas en este periodo, ya se les debe estar considerando ese pago proporcional. Legadmi estará aplicando este pago en liquidaciones. No hemos hecho nada todavía, porque entonces aquí tenemos una laguna. Deberíamos considerar, aquí hay algo, si era opcional pagarlo en este momento que usted está pagando en la primera quincena 25, quiere decir que usted no le pagará a ninguno de los que están, sino hasta el año 2027. Tenemos esa laguna. Y de todas maneras, si le tuviéramos que pagar, no está todavía formulado en el sistema, pero creemos que ahí es donde hay que hacer un hincapié, porque si se va ahorita alguien en este mes de marzo, se le tendría que pagar. Vamos a suponer que decimos sí o no. Eso sería fácil. El sí o el no, porque yo tengo el concepto activo o desactivado. Llegará un momento que lo activo. Ahora, si lo activé, ¿desde dónde considero la antigüedad?
por estos criterios que hemos escuchado ahorita en este webinar. Del 26 de enero, vamos a suponer que liquidamos a una persona hoy, 3 de marzo. Entonces, la antigüedad que hay del 26 de enero al 3 de marzo, o del 31 de diciembre al 3 de marzo, o del 12 de diciembre del año pasado hasta hoy, 3 de marzo. Yo coincido que José Manuel Ascanio y no Legadmi, yo considero que es el 12, porque es la misma fecha de elegibilidad que tengo para el aguinaldo, pero no lo podemos imponer. Entonces creo que ahí es importante esa consulta, porque puede darse el caso de que ahorita le toque, pero también hay gente que dice que no le toca. Don Víctor dice, ahora bien, ¿qué sucede con los que hemos creado un concepto para pagarlo? Porque nosotros sí hemos pagado dentro de las liquidaciones y ahí ligarían los conceptos creados. No sucede nada. Si ustedes lo han pagado en la liquidación, probablemente es que lo calcularon y lo ingresaron como un movimiento. Pero precisamente en eso donde estamos nosotros haciendo la búsqueda. Para que no lo tengan que calcular manualmente, ¿cómo lo podemos automatizar? Y necesitamos una definición de la fecha desde el momento de corte hasta la fecha de la liquidación. Ahí el sistema también puede calcular. Y además también la elegibilidad de los 3 meses, son 3 meses en el tiempo fraccionado, los meses, etcétera, etcétera. Pero hay algo básico que es la fecha desde donde yo arranco hasta la fecha de la liquidación. Y ahí hay muchísimas interpretaciones. Hay otro comentario por acá de Roxana Fernández. Dice, en la última consulta que hicimos al Ministerio de Trabajo en enero 2026, indicaron que para este año emitirán un instructivo para la aplicación de este decreto, pero aún no lo han emitido. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la información, doña Roxana. Gracias. Eso es importantísimo. Apenas lo reciban, es importante, como lo dice nuestro Service Level Agreement, nuestros clientes son los responsables en primera instancia de enviarnos esa información y su interpretación también. Por eso es que estamos aquí hablándolo, yendo al encuentro de algo tan importante. Siempre estos decretos y las legislaciones son letras que no consideran los algoritmos matemáticos que después tenemos que traducir nosotros las letras en algoritmos para producir los resultados. Gracias. Adelante, don Jorge. Gracias. Ahí solo un comentario. Como bien mencionan, va a haber un instructivo, según lo que comenta la compañera. Tal vez yo quisiera darle el comentario referente al tema esto de las liquidaciones que ustedes mencionaban. Para mí debería funcionar igual como lo manejamos el aguinaldo. Lo que hace falta, pues como bien mencionaba José Manuel, era el tema de a partir de qué fecha, ¿verdad? En este caso, ahí ustedes la consulta que hacen es qué pasa si yo aporté voluntariamente en el año 2026, es decir, yo lo pagué a más tardar el 25 de enero del 2026. Ahí realmente lo que se estaba pagando era lo que yo provisioné el año anterior, es decir, del 2025, independientemente de la fecha, ¿verdad? Pero lo que yo hubiera tenido provisionado en el 2025 y se paga en el 2026. Eso no quiere decir que yo ya estoy solvente para todo el año 2026, porque ahí van a ingresar nuevas personas que van a empezar a generar una provisión. No es así, digamos, yo pagué en el 2026, pero correspondía al periodo anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede ahorita con las liquidaciones? Y la pregunta puntual es de que para nosotros, nuestro criterio es de que si una persona ahorita se va, de baja, pues sí hay que pagarle su parte proporcional. ¿Por qué razón? Porque yo pagué, si bien es cierto, el 25, si yo aparté voluntariamente el 25 de enero del 2026, yo de esa persona empecé a generar una obligación a partir del 26 o a partir del 1 de enero, independientemente de qué fecha se vaya a colocar según el instructivo. Pero yo empecé a generar esa obligación nuevamente, que sería la quincena 25 del 2027. Al momento que lleguemos al próximo año, se va a llamar quincena del 2027, pero va a ir obviamente con lo que generó la obligación del último pago que se hizo, independientemente de la fecha, hasta obviamente el momento del pago, ¿verdad? Entonces, para mí, sí, ahorita liquidaciones laborales, independientemente si yo aporté o no voluntariamente el 2026, ahorita sí estamos obligados nosotros a pagar. Y esa sería, digamos, ahorita lo más importante, ¿verdad? Porque es lo que va a suceder más próximamente, ¿verdad? Liquidaciones laborales. Para el tema del módulo de utilidades, que seguramente es donde se va a colocar este pago, al igual que el aguinaldo, pues todavía tenemos un poquito más de tiempo, pero igual, como bien lo menciona José Manuel, necesitamos saber cuál va a ser la fecha de corte, porque de ahí se desglosa el módulo de utilidades y se desglosa el módulo de liquidaciones laborales. Con el tema de las provisiones, igual, nosotros ahorita manualmente ya ingresamos una provisión al sistema para que al momento que generemos la obligación del 2027,
tengamos esa reserva, ¿verdad? Y no sea un gasto para la empresa. Eso ya lo generamos. Pero obviamente ahí falta también, por eso en el correo que yo les mandé, era que teníamos que abarcar el módulo de utilidades para el pago anual, el módulo de liquidaciones para las proporcionales y obviamente el módulo mensual que va generando la provisión. Nosotros generamos una provisión simple por el porcentaje y pues tuvimos que ajustar manualmente a las personas que se pasaban de $1,500 para que no generaran esa provisión porque no estamos obligados a pagarles. Pero pues digamos la idea es de que también en esa provisión exista una fórmula que pues los omitan de forma automática para evitar este tema de estar metiendo ajustes. Esos serían los 3 módulos y como bien menciona José Manuel, pues lo que nos va a marcar va a ser la fecha de corte, ¿verdad? Sí, coincido en muchas de su planteamiento. Yo también personalmente coincido que debería pagarse liquidación y también yo coincido que debería de tomarse la misma fecha de corte del aguinaldo porque la ley está diciendo que la elegibilidad es la misma del aguinaldo, lo único es que el momento del pago es entre el 15 y el 25. Incluso no coincido en que sea el aguinaldo porque realmente justo es un pago extra. Entonces es un cálculo para meterlo en un pago extra porque hay una libertad de hacerlo, porque el aguinaldo tiene ya unos cortes muy específicos y esto es una quincena 25 que matemáticamente no existe y es un pago extra. Como provisiones, tampoco se ha abordado nada de provisiones porque no hubo chance de provisionar el año pasado. Esto fue un decreto que salió el 14 para implementarlo el día 15. Ni a nivel de pasillo se había escuchado que esto estaba, salió así y yo creo que me equivocaré porque se conoció el 14 de enero para pagarlo el día 15. Entonces yo creo que nadie provisionó eso durante todo el año 2025 porque sabía que lo iba a pagar. Fue ahorita y se pagó y lo que tiene es un escudo fiscal que el que lo pagó lo está pagando el Estado en este primer año porque lo va a compensar del impuesto sobre la renta y de cualquier otro impuesto que tenga ahora en el 2026. Pero a partir del 2027 sí es obligatorio, sí debería de tener una provisión, ¿ok? Y la provisión como tal, cuando hacemos la provisión bajo un criterio de un porcentaje, puede suceder porque a lo mejor yo vine provisionando, pero al momento que yo estoy ahora pagando, yo venía ganando 1,450 y justamente me aumentaron $50 o $51 en noviembre y para enero ya no tengo ese beneficio. Entonces la provisión tampoco está. Eso tiene una complejidad que ya por lo menos en otros países de Latinoamérica lo vemos, que hay trabajadores que podrán decir, no, no me aumente porque pierdo ese. Entonces eso produce un sesgo también bastante importante en las compensaciones para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Pero igual, hay una liquidación que es el pasivo máximo teórico, que es una liquidación ficticia de toda la empresa, y ahí sí es verdad que no hay lugar a dudas, porque estaría liquidando según una parte fraccionada que ahí está, ¿ok? Vuelve el punto de la fecha de corte que nos va limitando esa parte. Yo sí creería importante que el pago anual lo podamos manejar así como lo manejamos el aguinaldo, desde el módulo de utilidades. No sé si entendí mal, pero creo que lo están pensando realizar como un pago extra. Inicialmente en los comités de diseño se ha visto que es lo más simple, porque los aguinaldos tienen unas fechas de cortes específicas, ¿ok? Y ponerlo como un proceso U, tenemos fórmulas que ya van diciendo, ¿cómo sé yo que no le he pagado el aguinaldo en un determinado momento si a lo mejor yo lo estoy haciendo en una liquidación el día 12 de diciembre o el día 14 de diciembre y todavía no tiene el aguinaldo cobrado? Es porque tiene una fecha de corte. Esto es una quincena que no es un aguinaldo. Entonces no es un proceso de lo que nosotros llamamos U de utilidades, que tiene una connotación y un control en una recta de tiempo. Es un pago extra. Es una quincena 25 que no se puede meter en ninguna quincena de las 24 que matemática y lógicamente existen. Por lo tanto, es un pago extra que usted lo pudo haber hecho en cualquier momento del año y al tenerlo como un pago extra que no tiene implicación en seguridad social, en impuestos sobre la renta ni nada, ese módulo ya Legadmi lo tiene y usted lo que hace es enviarle a la misma cuenta del trabajador ese dinero que calculó. Pero digamos ahí, el pago extra, nosotros teníamos que calcular el monto a pagar. No, el monto a pagar se va a calcular con las fechas de corte y todo lo demás. Pero ¿dónde se inserta para que luego hagan el proceso de hacer la dispersión del dinero en un pago extra? Lo que vamos a evitar es que ustedes hagan el cálculo manual. Nosotros lo haríamos, pero lo insertamos ahí, no en utilidades, ¿ok?
Y no existe la opción, José Manuel, de que sí se haga desde el módulo de utilidades. Lo que pasa es que Es mucho más complejo meter eso porque esto no tiene una connotación de una utilidad. No aplica legalmente. Es un pago extraordinario del 50% del salario en un momento extraordinario que lo llamaron quincena 25, pero no aplica para todo el mundo ni nada. Entonces es un pago extra. Conceptualmente, en lo que manejamos en todo el sistema, es un pago extra que lo voy a hacer entre el 15 y el 25. Ya, sí, sí, no estoy muy de acuerdo, pero sí, de acuerdo, si ustedes lo piensan hacer, pues Sí, tendremos que acoplarlos, pero yo lo veo como una utilidad, porque es lo mismo que el aguinaldo. Lo único que cambia es que es sobre una quincena, ¿verdad? sí, es cuestión de criterios también. Lo que hay que buscar es la facilidad para que lo pueda calcular el sistema automáticamente, ustedes lo vean, lo aprueban, le hacen un cierre y luego dispersan el dinero. La operatividad es la misma. Sí, yo les decía, porque nosotros ya estamos acostumbrados al módulo de utilidades, entonces ahí generamos el aguinaldo y para los otros países también generamos el bono 14 y lo que sea, desde el módulo de utilidades. Entonces ahorita meternos al módulo de pagos extras es otro tema que habría que aprender, ¿verdad? Porque nosotros no usamos ese módulo. Mi petición ahí sería que se pueda hacer desde el módulo de utilidades, ¿verdad? Lo podemos anotar, pero sí le adelanto lo que ya esto se ha discutido en muchos comités de diseño para no tocar y no revisar otras formulaciones, otras cosas que pudieran afectar, porque es mucho más, hay controles que ya están muy estables y todo lo demás, y esto aplicando así, si técnicamente lo determina el comité de diseño, que es por ahí, pues vendrán todas las explicaciones y todo lo que sea necesario, pero ahí créanme que vamos a buscar lo que sea lo más sencillo y lo menos problemático, tanto para el país de Salvador, que es el que aplica esto, como para cualquiera de los otros que pueda utilizar los procesos estándares que ya tiene Latinoamérica, que se llaman nómina, vacaciones, utilidades, liquidaciones, algunos tienen intereses. Don Víctor, adelante. Bueno, sí, yo igual estoy bastante a favor incluso también de lo que comentaba Jorge. O sea, al final es cierto, es un pago, como tú lo llamas, un pago extra adicional, pero es un evento anual, es decir, al final viene a generar el mismo enfoque. O sea, sí es una utilidad. Claro, yo sé que al final ustedes van a buscar la forma más factible y práctica para que nosotros pues no nos compliquemos tanto la existencia, pues, pero creería que también sí debería de ir por el modo de utilidades porque al final, sí, así como él decía, yo igual manejo otros países y por ejemplo yo puedo decir, un República Dominicana que tiene por ejemplo su bono de ley, o sea, básicamente se ocupa el mismo módulo de utilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se da el evento del bono de ley, yo le quito la fórmula, por así decirlo, al aguinaldo para que no me lo calcule y hoy activo la fórmula para que hoy me considere los criterios que voy a ocupar para el bono de ley que por ejemplo sucede en abril. Básicamente consideraría que va a pasar el mismo evento con lo que es la quincena 25, porque al final es decir, ok, hoy ya no necesito la fórmula para este concepto de quincena 25 porque no lo voy a calcular ahorita, sino que voy a colocarle al concepto su fórmula correspondiente para que considere los criterios necesarios para que se pague el aguinaldo. Ahora bien, después venimos en enero, ok, desactivo fórmula del aguinaldo y hoy entro con el criterio de la quincena 25. Al menos desde esa perspectiva también lo veo en el caso de nosotros. Pero como les digo, al final si ustedes dicen, no, mejor vamos a crear ya sea un módulo aparte o un concepto nada más que ya esté formulado con X criterios y ustedes van a poder tocar aquí para que esto se pueda ejecutar de la manera correspondiente, es válido pues, pero sí consideraría, así como dice Jorge, lo ideal fuera por el módulo de utilidades. Silvia Miranda. Adelante, doña Silvia. Básicamente nuestro tema acá es, de hecho nosotros lo estábamos pensando incluso no por el módulo de utilidades y no sería posible, José Manuel, el tema de incluirlo como un concepto que se active en las fechas que se definan, digamos que el ministerio en algún momento pues dé el instructivo que la compañera comentaba y ya si alguien pues lo quiere parametrizar distinto, como tú bien lo decías, por una customización, ¿verdad? En el módulo de utilidades podría ser o en cualquier otra forma, pero yo estoy de acuerdo con los otros dos compañeros porque operativamente para nosotros es más trabajo, es decir, cerrar una nómina y luego abrir el otro proceso, si por ejemplo es utilidades, igual abrir otro proceso, generar otro bancario, otro tema de boletas, si realmente es un concepto que ya vimos que no tiene tema fiscal ni nada, ¿por qué no pudiera abrirse así como nosotros en la empresa tenemos varios que ustedes han customizado, que en tal fecha se paga un día de salario por X motivo, se activa y ya el concepto tiene la fórmula por dentro para hacer el cálculo en automático? Esa forma, no sé si no la han visto viable desde la parte de diseño.
porque operativamente es mucho más fácil para nosotros. Y escuchando aquí a los compañeros, veo que también no manejan solo esta nómina, ¿verdad? Entonces, si tenemos otros procesos encima y evitarnos el hecho de sacar bancarios, boletas, cerrar, abrir, aprobar, es más proceso, pues, y el tema del tiempo también es corto, no nos da siempre para poder cerrar con tiempo, generar otro proceso y todavía poder pagar a tiempo, ¿verdad? No sé si esa opción se la podrían llevar para el equipo de diseño. Todo esto lo estamos recolectando justamente para que ya después, obviamente, en la mesa de análisis lo pongan en firme y ver qué posibilidades hay, cuál es la manera más fácil, como dice José Manuel, más adecuada tanto para ustedes y para nosotros también. Vamos con don Jorge. Adelante. Ok, muchas gracias. Ahí tal vez solo para comentarles también, por ejemplo, nosotros tenemos otros países, por ejemplo, Honduras, Guatemala en sí mismo, y utilizamos módulo de utilidades. Ahí solo para darles una idea y tal vez recordarles cómo es que funciona este tema de las utilidades, porque tenemos, por ejemplo, Guatemala y Honduras manejan el bono 14 y manejan el aguinaldo. ¿Cómo se diferencian en el módulo de utilidades? Hay una opción que pues justo la fórmula nos indica para calcular el bono 14 o el aguinaldo. En el módulo de utilidades hay un filtro donde dice selecciona si es un anticipo o es un definitivo. Si uno selecciona el anticipo, en automático calcula el bono 14. Si uno selecciona el definitivo, calcula el aguinaldo. Y así están las fórmulas, así lo indica el mismo Legadmi, la fórmula, cómo es que se debe de utilizar el módulo de utilidades. Entonces les doy esta idea, porque igual me llamó la atención lo que mencionaba Víctor, de que pues él tiene que quitar fórmulas. Entonces eso pues obviamente es más complicado, porque si al usuario se le pasa pues quitar eso, obviamente va a generar otros conceptos que no deben de generar. Entonces lo ideal para mí es módulo de utilidades, así como ya tenemos el aguinaldo en la opción que se tiene, y este otro que sería, es decir, es otro bono adicional en la otra opción, anticipo o definitivo, ¿verdad? Y eso es lo que diferencia qué fórmula es la que se va a activar y va a funcionar y generar los conceptos, ¿verdad? Así funciona en Honduras y funciona en Guatemala, ¿verdad? Que tienen dos utilidades que se pagan mediante el módulo de utilidades y así es como se diferencian, ¿verdad? Uno selecciona ahí y selecciona obviamente las fechas del cálculo que uno va a generar. Por acá, don Jonathan puso, comparto el link que encontré donde indica que se paga proporcional. Luego tenemos por acá que dice, en el caso de las liquidaciones por renuncias, deberá existir una llave para que el cálculo de liquidación no calcule el pago de quincena 25 y que solamente se calcule en liquidaciones por despido. Es el comentario de Karen. Voy con Elena Rosales que dice, en mi opinión se puede aplicar en el módulo de compensaciones como pago extra, solo que en liquidaciones no se podría incluir. Y para llevar una provisión, cómo se provisionan vacaciones y cesantías, etcétera. Tome nota cómo se llevaría eso. Roxana nos comenta, nosotros lo hicimos desde el módulo de pagos extra, como menciona don José Manuel. Sin embargo, en esta ocasión, con carga masiva de los montos calculados manualmente, entiendo que cuando se tengan todos los datos confirmados de fechas de corte, se configurará el cálculo automatizado. Por otro lado, comentarles que lo que no pudimos generar o no encontramos dónde hacerlo es la generación de boletas de pago respectivas. Perfecto. Gracias a todos, de verdad que extraordinarios aportes. Yo creo que el objetivo del webinar fue nuestra preocupación de que existe una gran laguna que es la fecha de corte. Sin esa fecha de corte no podemos hacer nada. Para tranquilidad de ustedes, esta preocupación viene y se está trabajando cada vez que buscamos algo, buscamos alguna luz, buscamos espacios. Cada vez que hay comité semanal o quincenalmente, se vuelve a mencionar, hay algo nuevo, no hay algo nuevo, se vuelve a decir, se ha considerado muchísimo de todo lo que ustedes están diciendo, tal cual, lo ponemos como un anticipo de aguinaldo, lo ponemos como un definitivo, es una nueva fecha, pero el desde y el hasta, ¿dónde lo ponemos? Hay que meter una nueva variable aquí, pero ahora lo tenemos que grabar, no con la fecha de final del aguinaldo, porque vamos a tener otra fecha que si la pagué el 16 es el 16 o el 15, lo que fuera. Y eso también tiene otros controles, porque nosotros manejamos los controles por fechas, por tiempos, todo eso está entrelazado. Entonces sí se ha considerado muchísimo. Y lo que queremos llegar es a evitar, primero, tener una norma que aplique según legislación. Y luego evitar customizaciones, porque las customizaciones saben que es algo adicional y algo que no garantizamos que en el futuro pueda seguir funcionando. Gracias a Dios, como nosotros manejamos una herramienta estándar de Oracle, Apex y todo lo demás, nosotros no hemos tenido ahora ningún inconveniente
en tantos años de que las customizaciones fallen. Gracias a Dios. Pero si llegasen a fallar por un cambio de versión y haya que meterle mano, tampoco tiene cobertura, según nuestro Service Level Agreement. Entonces, por eso es que nosotros mismos evitamos que ustedes pidan customizaciones. Pero si hay que hacerlas porque no forman parte del estándar. Eso es otra ventaja que tienen con Legadmi. El punto focal aquí es que nos llevemos eso para ver si a lo mejor le disparamos tantas consultas. A lo mejor el ministerio va a decir, esperen el instructivo. Listo, esperemos el instructivo. Esa es la conclusión que tendríamos acá. Links que hay, sí, muchísimos. Creo que este link que nos colocó por acá Jonathan, ya lo teníamos en una oportunidad y dice, está muy bien, es fraccionado, tiene razón. Pero ¿desde cuándo? No lo dice el link. Hay juristas que también ponen ese tipo de artículos y lo ponen ahí y ese no es oficial tampoco, porque el kit de esto que estamos hablando ahorita es desde dónde deberíamos de considerar. Y no queremos perder el trabajo, tenemos algunas cosas vistas ahí y decimos, la hacemos y la implementamos, ¿quién la va a usar? Mandamos en un patch y decimos, esta es nuestra posición y ahí es donde va a venir todo el mundo, pues a lo mejor a decir, no estoy de acuerdo con eso, no. Veamos, por eso es que estamos en este punto abierto, porque se creó una gran laguna con este decreto y vean que no le tenemos solución. Sí hemos considerado muchísimo, buenísimo todas esas ideas, ahí están y algunas ya se tomaron en cuenta, otras no. No hay una posición todavía, pero inicialmente, y por eso se le dio esa vuelta rápido, porque llamaron los clientes. Y también ahí hubo otras interpretaciones que recibimos en algún momento, los que decidieron pagar, no, que tenemos que considerar el promedio de lo ganado. Entonces, bueno, si es el promedio de lo ganado, los apoyamos y los ayudamos con reportes interactivos, ahí sacaron el promedio, ahí dio los totales, los bajamos y se los ayudamos a subir, les resolvimos. Pero ahí también hubo diferentes criterios. Ahora necesitamos formularlo con un criterio que tenga el mejor aval legal posible. No nos desviemos de que si es utilidades o no, eso no está determinado, no está escrito en piedra, pero sí hay un gran problema, la fecha de corte. Esa laguna la creó por esta fecha del 15 al 25, pero lo otro que dice que es la elegibilidad del aguinaldo. Más fácil sería para todos los controles considerar la misma fecha desde hasta del aguinaldo, porque ya está hasta ahí. Entonces mi tiempo de liquidación, aunque te pagué el 25 y fue por lo que era del año anterior, pues es desde que corté el aguinaldo hasta la fecha de la liquidación, cuántos meses, años, meses y días o meses y días tienes y se hace la proporcionalidad de eso. Eso es lo que hemos visto, pero como hay tantas interpretaciones, hay que buscar una posición oficial. Quisiera agregar acá un criterio que tal vez no logramos ya discutir en este espacio. Se denomina salario nominal, ¿verdad? Porque ahí también, como usted lo mencionó de forma muy breve, recibimos diferentes interpretaciones. Algunos mencionaban que era el criterio, el salario básico. Otros hablaron de salario básico más promedio de otros ingresos. Y cuando ya nosotros metemos sobre la mesa un promedio, sabemos que también ahí hay un sinnúmero de interpretaciones de cómo llegar a un promedio, ¿verdad? Entonces eso es importante también que pueda ser compartido por cada uno de ustedes, cómo lo interpretan para considerarlo en esta etapa de diseño. Porque si bien pues queremos llegar a considerarlos a todos, pues necesitamos ese insumo. Si pasan el instructivo, por favor háganoslo llegar, por favor con su debida interpretación y pues recuerden que estamos siempre para servirles, para apoyarlos con todos estos temas, ¿ok? Recuerden también que están los canales de soporte. Hasta luego.